Continuamos con Identidades. Acá casera identidades, o aquí chau empezarán aquí puriñar, y ausawaita da sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, toquina de Tacampe, Aruski Payajaya, Huact Araxis, Tocabapirua, acá casera, municipio de San Julián, Santa Cruz, marca que va por Iraquillane, Uxatoquina, Escuela de Música Parroquial, Toquiwas Kirijama, Uraibari, Puncha, Huiraca, Cabraki, Uchira, Huiracaja, Saranta y Atas, que se da usapara. Toquita, acá casina Yatian Stariwa, Cuyaca, Lilian Choque, Jopawa, corresponsal, RPOs Bolivia, Toqueda y Yatir, Jabaraki, Cheja. Hermana, Lilian, te estamos escuchando. Adelante con tu entrevista. San Julián fortalece su cultura a través de la música. En tan solo 4 años, la Escuela de Música Parroquial San Julián, impulsada por la Iglesia Católica y el apoyo de los padres de familia, ha consolidado una orquesta juvenil con más de 30 niños y jóvenes que hoy son orgullo de su pueblo. Actualmente los jóvenes y niños músicos se preparan para un gran desafío: representar a San Julián en el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos 2026. La escuela abrió sus puertas en octubre del 2021, iniciando sus primeros ensayos en la capilla del barrio Centro Zonal, gracias al respaldo de los párrocos Ruperto Rodríguez y Roberto Job. Hoy, bajo la dirección del maestro Bernardino Añenoinda, más de 65 estudiantes se forman en instrumento y canto, cultivando disciplina y amor por la música. Gracias al Padre que abrió una escuela de música acá en San Julián. Gracias a su iniciativa que hizo acá, que se abrió una escuela de música. Ahorita ya estamos como 4 años de practicar más que todo con los jóvenes, ¿no ve? Y pasar clases con niños y jóvenes. Cuando abrimos recién la escuela de música en el Centro Zonal, ahí abrimos la escuela de música, ¿no ve? Comenzamos con 35 alumnos. Comenzamos con los instrumentos violín, viola, guitarra, violonchelo. Ahorita ya tenemos 65 estudiantes ya en la parte de la escuela de música. Son instrumentos que estamos llevando: violín, violonchelo, guitarra, viola, canto, teclado. Gracias al padre Roberto, que la verdad, su apoyo es muy importante. Bueno, tiene muchos bienhechores también de otros lugares que están apoyando la escuela de música, entonces siempre nos apoya de otros lugares. Gracias también al padre de familia que apoya todo también con todo. Otra cosa es materiales también para la escuela de música. Sí, gracias también, padre, ¿no ve? Que hicieron este proyecto grande gracias a la hermana Blanca, siempre hicieron ese proyecto para que haya una escuela de música para la escuela de música, y ahorita ya lo tenemos, esta escuela de música ya aquí en San Julián. En la escuela de música siempre está abierto acá para cualquier que quiere participar acá, parte de la escuela de música, jóvenes, niños, todo que quiere venir. Jóvenes como María Belén, María Teresa y otros, con entusiasmo son parte de la orquesta y ya sueñan con otros escenarios. Mi nombre es José Cefra Tapia Flores, tengo 13 años y toco el instrumento que es el violín. Ya llevo tocando el violín desde hace 3 años y me siento muy bien, la verdad. Es algo que me apasiona y quiero seguir adelante hasta que pueda. Quiero que no sea solo un pasatiempo y quiero que sea parte de mi vida. Pues tenemos muchas experiencias, ya sea amistad, viaje, tenemos mucho, también tenemos muchos recuerdos. Tenemos buenos momentos, sobre todo, más son buenos momentos, ya que nos llevamos bien la mayoría.
y es bonito estar con mis compañeros porque los aprecio y es muy lindo también practicar con ellos y tocar en conjunto y así. Pues que es algo lindo, que así como les gusta el fútbol, el básquet, el vóley, ¿no? Tal vez aprender algún idioma, también pueden aprender algún instrumento, que aquí no solo está el violín, también está canto, que hay muchas personas que tienen buena voz, pero no la saben aprovechar. También hay guitarra, hay también teclado, cello y viola. Mi nombre es María Belén Quicaña Ramírez y toco el instrumento que también es el violín. Yo, lo mismo que ella, ya llevo 3 años en la orquesta, ¿no? Y lo que sea en la escuela. Muy bonito porque conocí nuevas amistades, también aprender a dominar el violín, los viajes y todo eso, ¿no? Mi nombre es María Teresa y toco el instrumento de viola. Muy bonito, he aprendido mucho, hemos viajado hacia otros lugares, conocimos personas, muy amable la gente. Fuimos a Urubichá, Santa Cruz, así varios lugares. Invito a todos esos jóvenes que quieren aprender más sobre la música y quieren aprender a tocar el violín, la viola, también teclado, guitarra o le gusta cantar, que pasen aquí a la Escuela de Música, ¿no? Recientemente se realizó la primera audición de la Orquesta Juvenil, un evento que reunió talento, disciplina y pasión. La presentación contó con la destacada presencia del padre Piotr Naurod, director artístico del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, quien destacó el esfuerzo de los jóvenes y calificó la audición como un éxito rotundo. Mi nombre es el padre Piotr, yo vengo en nombre de APAC, el organizador del Festival de Música. Soy el director artístico de este festival. Ha sido la primera de las 3 audiciones hacia la participación del festival, cuyas fechas son 17 a 26 de abril del año próximo. San Julián quisiera ser parte de este evento cultural, que es uno de los más grandes, no solamente en América, sino en el mundo. En 10 días organizamos como 130 conciertos. También lo que hacemos es que invitamos los conjuntos internacionales. Hace 2 años que estuve aquí, era la fecha que nacía la orquesta. Hoy han presentado el programa de música barroca, pero también de música popular. Y estoy sorprendido con el nivel que han logrado en este 1 año y medio desde que los conozco. Les ha ido muy bien en esta audición. Les esperan 2 más. Pero el espíritu es muy positivo y creo que ellos van a presentar San Julián de forma muy digna y también con un buen nivel de ejecución musical. Le quiero felicitar al conjunto de los padres y la dirección de esta escuela de música. Aquí se nota un progreso muy grande, hasta hay un edificio que pocas veces se encuentra en los pueblos, y aquí en 2 años se ha hecho todo eso. Quiero felicitar también al padre Roberto, quien es también muy ligado a este movimiento. Él también contribuye muchísimo para que aquí trabajen los profesores, para que aquí también no falte nada. No solamente que he encontrado muy buen trabajo que se ha hecho por parte de los profesores y muy buena respuesta por parte de los alumnos de la Escuela de Música, pero he encontrado también buen talento. He encontrado que estos niños y jóvenes, había también mayores uno que otro, todos que están en este programa de música vienen con sonrisa, hay mucha felicidad. La música enseña más que las notas musicales. Los padres que mandan a sus hijos a la escuela de música hacen una muy buena inversión, porque está comprobado que lo que enseña la música es el trabajo sistemático. El niño desde joven aprende que todos los días hay que hacer algo.
Luego enseña trabajo metódico. No puede comenzar con algo difícil, sino ir paso por paso hacia lo difícil. Y finalmente, enseña a trabajar en equipo. Nadie podía ir una nota antes que el otro o una nota después. Así que estos jóvenes, estos niños, van a tener más éxito en la vida, no solamente musical. Esta primera audición marca un paso importante en la formación musical de la región. Y abre nuevas oportunidades de proyección artística para los estudiantes de la Escuela de Música Parroquial San Julián. El padre Roberto Job, uno de los impulsores de la escuela, emocionado por la actuación de la orquesta juvenil, manifestó su alegría y orgullo por el talento de los jóvenes y niños músicos. Y hoy los jóvenes presentaron esta música de las misiones, también la música boliviana, la música folclórica. Su repertorio era grande, me sorprendieron, y era un concierto largo. ¡Qué esfuerzo! Y el padre Piotr, que es un hombre crítico porque sabe muy bien de la música, ¿verdad?, les felicitó y disfrutó este concierto y dijo: la primera audición salió bien, con buena nota, dijo. Ahora que no aflojen, que también la segunda audición sea tan buena y mejor todavía la tercera, porque pueden perder todo. Eso también dijo. Si aflojan, pueden perder todo. Hasta ahora están en el festival, que también la segunda y la tercera audición sea tan buena y mejor todavía, mucho mejor todavía. Lo que nació como un pequeño sueño parroquial es hoy un símbolo de identidad y cultura para San Julián. La Escuela de Música Parroquial y su orquesta juvenil continúan escribiendo una historia donde la música une generaciones, enriquece el espíritu y proyecta a la comunidad hacia escenarios de relevancia internacional. En el reporte, Lilian Choque desde el municipio de San Julián. Muchas gracias, Culiaca Lilian, así señaló Cabatuaca, municipio de San Julián, Toquinajaca, Escuela de Música Parroquial, Toquejas Quiricama, Huayna Tabacuracaja, Amanchasip Radio. Kabaracampe, acaba que chawe tuque bañar, esta campiste, ya Kamaya, y que sin cama.